César Jáuregui Moreno. Échelo, Ceci, por favor. A ver si mi querida Ceci nos ayuda con el video número 2 en su Esta lista. mañana se refirió el asunto de los dos agentes instructores de la embajada que murieron. Sin embargo, ella dice que no tenían información de que... Es que ella tiene razón. Jamás informó de que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo a el aseguramiento del narcolaboratorio, quizás de los más grandes que se hayan localizados. En ese operativo únicamente participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación y del CEDEN, aproximadamente en un número de 40 cada uno, y solamente había elementos participando en ese aseguramiento de las dos agencias que estoy señalando. ¿Y estos dos elementos? Esos dos elementos estaban haciendo labores de capacitación, fundamentalmente, como a 8 o 9 horas del lugar en donde se realizaba el operativo. Estoy recabando todos los detalles precisamente para poder rendir un informe a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a las dependencias federales involucradas en esto, para que tengan conocimiento pleno de cómo se realizó el operativo. Entonces tiene razón la Presidenta. Ella venía con el director de la Agencia Estatal de Investigación para el muestra. Encontrándose después, cuando él venía de regreso. ¿Me explico? No ahí en el operativo, ellos no venían del operativo. O sea, por eso obviamente, dice, pues la Presidenta dice, nosotros no estábamos enterados. lo que nos dice el fiscal de Chihuahua es que todo coincidió para que los de la CIA a 8 o 9 horas de distancia pasaran por el mismo lugar, se encontraran con los otros agentes. Con mucho respeto, pero suena, cuéntenme una de vaqueros, ¿no? O sea, ¿qué hacían El agentes? dedo, Vicente. Nos chupamos el dedo con la explicación. Sí, ¿no? ¿Cómo ves, Paco, esto que está destapando una situación muy extraña en Chihuahua? No, Vicente, no es extraña. Eso debe ser un escándalo. Eso debe ser un escándalo porque es la forma de operar del embajador de Estados Unidos en México. Trabajando en lo oscurito, por abajo de la mesa, como quieran llamarle, con los gobernadores de oposición. Son dos agentes de la CIA. No es cualquier cosa, no es cosa menor, Vicente. Pero aunque fueran de la DEA, es lo mismo, o del FBI. Son dos agentes que están haciendo operativos o participando en operativos con gobiernos estatales. Si no hubiera habido ese accidente, jamás nos enteramos que hay agentes de Estados Unidos operando en México por atrás de la Presidencia de la República, pero eso es grave, pero gravísimo también es que un gobernador de la oposición como María Eugenia Campos Galván, Maru Campos, como la conocemos, tenga convenios secretos con la Embajada de Estados Unidos, Vicente. Es eso. Sí, la explicación que da es fiscal. Eso, como dices tú, ¿qué? ¿Nos chupamos el dedo o qué? No, Vicente, eso es gravísimo. Si en algo ha sido enfática la presidenta, es en el no intervencionismo. Es en que todos los operativos antinarco sean de grupos mexicanos. Lo ha defendido la independencia, todo, sí, colaboración. Pero esto que hay es un secreto, Vicente. Es secreto esa explicación que da el fiscal. La verdad, bueno, pues prácticamente nos reímos de esa, ¿no? Nos reímos de eso. Maru Campos, no el fiscal, esta es una orden de Maru Campos, debe dar una explicación convincente, real, de cómo trabaja con la Embajada de Estados Unidos. El historial de Ron Johnson ya lo conocemos desde que llegó, lo advertimos, es un halcón que trabaja por su lado. ¿Y qué están haciendo? ¿Quién sabe, Vicente? Pero dos agentes de la CIA en un operativo antinarcos no checa, Vicente, y no checa cuando
le están ocultando a la presidenta de la República todo eso. Bueno, el fiscal lo dice, vamos a preparar un informe para informarle a la presidenta de qué exactamente estaban haciendo. Si en algo ha sido Claudia Sheinbaum Pardo enfática es en eso, lo mismo que el presidente López Obrador, a través de la Ley de Seguridad Nacional, está regulado el ingreso de agentes de cualquier corporación, DEA, CIA, FBI, los Marshalls, está regulado todo eso. Y esto quiere decir que está haciendo Maru Campos trabajos oscuros, ¿cuáles? No lo sabemos, pero la CIA hace trabajo de espionaje y hace mucho, por lo menos desde 1989, la DEA hace trabajo de espionaje. No están luchando contra el narco, están haciendo otro tipo de trabajos, ¿cuáles? No lo sabemos, pero la verdad es que sí debe sorprendernos, debe ser un escándalo y Maru Campos debe entregar cuentas reales de lo que está pasando. Cualquier información de colaboración de agentes de Estados Unidos, aún los que están con permiso operando adentro de la Embajada de Estados Unidos en México, deben tener papeles en regla. Yo, la verdad, cuando escuché ayer la explicación del procurador, digo, ¿a quién se le ocurre? Pues a ellos, porque los agarraron con las 2 muertes, pero si no, o sea, sí, Vicente. No, te escuchamos, Paco. Si no hubiera habido este accidente, Vicente, jamás nos enteramos y estos agentes de la CIA siguen haciendo trabajo en lo oscurito en México. ¿Qué hacen los agentes de la CIA en todos los países? Provocar revueltas, eso hay que decirlo. Aprovechar o generar descontento enfermo y en Chihuahua, a donde va a haber elecciones el año próximo. Y que hay todas las evidencias de que el PAN va a perder las elecciones, que están haciendo 2 agentes de la CIA, pues están buscando, supongo yo, y esto sí es una especulación, pero es una especulación derivada de la presencia de 2 agentes de la CIA que están destacamentados o destacados en la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Qué hacen? En un estado que va a haber elecciones. ¿Qué hacen cuando la presidenta ha sido muy enfática en ese tema? Hay algo oscuro, hay algo extraño y Maru Campos no se puede ir ahí por la libre. Tampoco el embajador de México en Estados Unidos también debe dar una explicación clara de qué estaban haciendo 2 agentes de la CIA enviados a tareas. Supongamos que no fueron al operativo antinarco, yo lo dudo. ¿A qué fueron? Pues fueron a ver las condiciones políticas que hay en ciertas zonas de Chihuahua, ¿qué? Para provocar una rebelión. Eso es lo que hacen, Vicente. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Jaime conoce bien el operar, tú también, de la CIA en cualquier país. Y esto a mí ayer me prendió las alarmas, Vicente y Jaime. Sí, y me dicen que Luis Chaparro, el periodista Luis Chaparro, ayer con los periodistas estaba explicando lo que ha dicho en redes sociales. Yo tengo mis reservas, lo voy a decir con mucho respeto con Luis, porque entre otras cosas ha dicho que le habían quitado la visa y ya no podía cruzar a Estados Unidos el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien ya ha cruzado a Estados Unidos para demostrar que no es cierto esta versión. Entonces, pues yo tengo mis reservas, sobre todo con temas tan delicados. Habría que esperar que la presidenta confirme qué respuesta le da desde la embajada, mi querido Jaime. No te escucho, hermanito. Ahí está ya. Está confirmado, Vicente. Eran 2 agentes de la CIA. Mira, lo está publicando ahora mismo del Washington Post. 2 agentes de la CIA mueren en un accidente en México tras una operación antidrogas. Esta es una exclusiva del Washington Post que está publicando ahora mismo. Pero fíjate, tras una operación antidrogas. Exacto. Y desmiente de esta manera toda la faramalla, toda la simulación del fiscal estatal de Chihuahua, quien se hizo bolas, está confirmando de Washington Post en este momento que se permitió, con el conocimiento del embajador
de Estados Unidos en México, porque como bien decía el maestro Paco Cruz, esta es la forma en que actúa Ronald Johnson. Así es que... Por menos han pedido en México en tiempos de Calderón la expulsión, la remoción de un embajador, ¿eh? Sí, y esto de verdad es que esto no puede quedar así. No puede quedar así. La presidenta de México tendría que llamar al embajador a Palacio Nacional, porque esta noticia vuelve a poner sobre la mesa el secretismo, la deslealtad con que opera Estados Unidos en México. El fiscal de Chihuahua, la nota no aporta nada más de lo que ya se dijo. Simple y sencillamente el Washington Post lo que está asegurando es que después de entrevistar a varios funcionarios de la CIA, confirman que los dos agentes que murieron son agentes de la CIA, y reafirma lo que de alguna manera ya sabíamos, porque es lo que sostiene el Washington Post, que gracias a la CIA México pudo localizar y dar caza a Nemesio Ortega, ¿no? Almencho. Oseguera Cervantes. Nemesio Oseguera Cervantes. Entonces, pues esto es muy grave porque atenta contra la soberanía de México. A México no le gustan estos juegos tan enrevesados de Estados Unidos, y esto tendría que ser analizado. Es un consejo que yo le doy a Omar García Harfuch, que tiene muy buenas relaciones con las agencias federales de Estados Unidos. Omar García Harfuch tendría que también solicitar explicaciones al embajador. El embajador sí sabía que eran agentes de la CIA, así es que esta confirmación que estamos dando en estos momentos, pues tendría que obligar a la presidenta de México a pedir explicaciones al embajador Ronald Johnson. Yo no sé ustedes qué opinan. A dar un manotazo en la mesa, ¿no? Claro. O sea, a ver, enérgicamente, ¿qué está pasando? Exacto. O sea, ¿Qué opinan ustedes de esto? No, yo creo que confirmaría lo que se dijo desde que llegó Rob Johnson, como lo decía Paco, que es un halcón y que es un personaje que por tal vez estas razones es que es nombrado embajador en México y no se puede quedar. Fíjense nada más, si se confirma el grado de traición, cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, viaja a Estados Unidos, habla con Marco Rubio, cuando incluso Marco Rubio le habla al nuevo canciller, cuando la presidenta, pues hasta cierto punto presume esa coordinación que hay, encuentros de equipos. ¿Para qué? Para que el embajador, a las espaldas de estos esfuerzos coordinados, permita esto. No sé, Paco, para ir dándole vuelta al tema. Bueno, nada más les recuerdo de dónde viene Ron Johnson. Aquí lo dijimos, del Salvador. ¿Qué hizo en El Salvador? Él es en parte o en mucho responsable de las políticas de Nayib Bukele. Sí, él es el responsable de negociar con las pandillas y de la creación de esa megacárcel, ¿no? Si hay algún embajador en El Salvador que alguna vez de Estados Unidos en El Salvador que alguna vez tuvo una relación muy cercana con un presidente de allí, es Ron Johnson con Nayib Bukele. Es un boina verde, es un halcón duro que opera por atrás de la espalda de los presidentes. Eso es por un lado. Por otro, fue asesor militar en El Salvador durante la Guerra Civil en 1980, de los responsables de eso. Y luego lo otro, siempre lo hemos dicho aquí, México no puede confiar de las agencias de Estados Unidos. La CIA, la DEA, el FBI abrazan a todo policía mexicano, a todos lo abrazan, lo apapachan
y después le dan una puñalada por la espalda. No es la primera vez que lo hace Ron Johnson. Debía asombrarnos lo que hace Maru Campos, pero tampoco es una gobernadora panista, pero sí debemos entenderlo, y eso debe quedarle muy claro al gobierno, como lo decía Jaime Hernández. Debemos entender que sí es una dependencia, una institución de espionaje, contraespionaje, de inteligencia. Así que a mí verdaderamente me tiene impresionado, pero el gobierno de México debe entender que en cualquier momento, ¿cómo es esto? La CIA le va a dar una puñalada por la espalda. ¿A quién? A Omar García Harfuch, porque él es el enlace, él es la persona más cercana, y él, por lo menos sus contactos, aquellos que lo invitan a Estados Unidos a dialogar, a platicar, debían decirle: ¿sabes qué? Vamos a enviar a 2 personas. Pídele a la presidenta que necesitamos una operación en Chihuahua, por lo que sea. ¿Pero qué están haciendo? Le están dando una puñalada por la espalda, no a nosotros, es al país entero, ni siquiera tampoco. Bueno, es a él, porque él es el vocero de la mesa de seguridad. Pero lo que están haciendo es darle una puñalada por la espalda. Por eso confiar en las agencias de Estados Unidos es complicadísimo. Le hicieron lo mismo, y voy a decirlo, le hicieron lo mismo a Arturo el Negro Durazo, le hicieron lo mismo a Guillermo González Calderón, que era el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari, le hicieron lo mismo a García Luna, y ahora están haciendo lo mismo, están actuando a espaldas de Omar García Harfuch. Eso es peligrosísimo, pero esperemos que la presidenta de la República dé una respuesta formal, fuerte, un manotazo, decían tú y Jaime. ¿Por qué? Porque Ron Johnson es de esos niveles. No lo dijimos ahora, lo dijimos cuando vino a México. Es bajita la mano, pero es coronel del ejército. De ahí ingresó a la CIA. En el ejército fue boina verde y siempre se dedicó al espionaje, siempre se dedicó a desestabilizar países. Así que, y es un especialista en eso. Así que nada más, yo digo, hay que tener mucho cuidado, porque ni Maru Campos ni Ron Johnson son personas de confiar, Vicente y Jaime, y este es el primer aviso de cómo está operando la CIA en México en lo oscurito. Creo que nos estaban escuchando los de Reforma, ya subieron a su primera plana esta noticia de que, citando al Washington Post, en el sentido de que los que murieron eran agentes de la CIA. Así es. Oye, y por cierto, otra rayita al tigre, otra renuncia en el gabinete.